Richard Rorty escribe que la historia de la filosofía está puntuada por revoluciones contra las prácticas de los filósofos precedentes y por intentos de transformar la filosofía en una ciencia, una disciplina en la que hubiera procedimientos de decisión reconocidos universalmente para probar tesis filosóficas. Al filósofo norteamericano le parece que la idea de la filosofía como un saber dotado de fundamentos es tan errónea como la de que el conocimiento tenga fundamento. Y dice que filosofía no es tanto el nombre para una disciplina que aborda cuestiones permanentes y no consigue formularlas adecuadamente o se limita a atacarlas con instrumentos dialécticos torpes, sino que es más bien un género cultural, una voz en la conversación de la humanidad. Y añade que un cambio filosófico interesante, podríamos llamarle el progreso filosófico, se produce no cuando se encuentra una nueva forma de hacer frente a un problema antiguo, sino cuando aparece un nuevo conjunto de problemas, yo añadiría un repertorio nuevo de preguntas, y los problemas antiguos o las antiguas preguntas comienzan a esfumarse. Si bajo la influencia de la escolástica había problemas que generaban preguntas y abundaban sesudos teólogos que se daban a la búsqueda inútil de respuestas, los nuevos autores generan escenarios distintos, juegos de lenguaje diferentes, y no nuevas respuestas, sino preguntas nuevas que no estaban contempladas en el periodo anterior. Descartes, Kant, Hegel, Husserl, Wittgenstein militan en esas filas con un disgusto compartido ante el espectáculo de filósofos enredados en un debate interminable sobre el mismo tipo de cuestiones. ¿Qué solución proponían estos autores para poner solución o alivio, ¿verdad?, a esa interminable conversación a través de los siglos? Estos autores proponían un nuevo método. Descartes, el método de las ideas claras y distintas, codificado por sus reglas. Kant, el método trascendental. Husserl, la reducción. Wittgenstein, mostrar la ausencia de sentido de las tesis filosóficas de la tradición y mostrar el absurdo de dichas tesis mediante el diagnóstico de las causas por las que fueron propuestas. Observa Rorty que esas 5 revoluciones han fracasado y todas por la misma razón. Cada uno propone su método, pero como el método filosófico en sí mismo es un problema filosófico, cada filósofo revolucionario queda expuesto a la acusación de circularidad. Y los intentos de sustituir la opinión por el conocimiento se frustran por el hecho de que lo que cuenta como conocimiento filosófico, ello mismo puede ser objeto de opinión. La conclusión de Rorty no puede ser más desoladora. Uno se siente tentado, dice, tentado de definir la filosofía como la disciplina en la que se busca el conocimiento, pero solo se puede encontrar opiniones. Dicho en otras palabras, parecería que la filosofía no es mucho más que una mera doxografía. Sin embargo, a pesar de los repetidos fracasos, Rorty supone que esas revoluciones en la filosofía tienen consecuencias notorias, porque si bien esos episodios, con sus fracasos incluidos, pueden llevarnos a ver la filosofía como una batalla inútil entre combatientes provistos de sólidas armaduras, las revoluciones filosóficas no son vanas, consiguen que los combatientes implicados tengan que reparar sus armaduras y terminen aceptando un cambio de vestuario. O sea, a través de esas revoluciones, la filosofía hace progresos. Pero esa misma afirmación de Rorty es discutible, como él mismo reconoce, pues supone prejuzgar la cuestión. Resulta que si los contendientes no saben cuál es la meta, ¿cómo saber que se está avanzando en la dirección correcta? En unas líneas sobre el futuro de la filosofía, Habermas parte de la frase de Adorno que le sirve para titular su ensayo. ¿Para qué la filosofía? ¿Para qué aún filosofía? El filósofo observa la manifestación personalista del pensamiento filosófico, el hecho de que no sea casualidad que pueda etiquetarse con un nombre a los grupos filosóficos, para recordarnos a continuación que nunca ha sido ciencia la filosofía y que invariablemente ha permanecido ligada a la persona del profesor filosófico, con su nombre y sus apellidos. Y todo ese preámbulo
para lanzarnos luego la gran pregunta. Habermas nos pregunta, o se pregunta, si tras el hundimiento de la filosofía sistemática y la desaparición incluso de los filósofos mismos, es posible aún filosofar. Y esta pregunta concluye con una pregunta terminal. ¿Para qué fin es necesario filosofar? ¿Para qué filosofía hoy y mañana? Porque si hasta Hegel no se cuestionó la unidad de la filosofía y la ciencia, las cosas han cambiado mucho desde la muerte de los últimos filósofos sistemáticos. ¿Qué es lo que ha cambiado para que se justifique la tesis del fin de la gran filosofía y para que Habermas pueda plantear esas preguntas? El filósofo alemán describe los siguientes cambios. Primero, se ha perdido la unidad de filosofía y ciencia, como ya quedó dicho, y la filosofía se vio obligada a renunciar a su pretensión de ser ciencia fundamental frente a la física. Segundo punto, tras la liberación de la física respecto a la filosofía natural y tras el derrumbamiento de la metafísica, la filosofía teórica se redujo a teoría de la ciencia o se convirtió en ciencia formal. Tercer punto, la relación del pensamiento filosófico y la religión también ha cambiado. Por una parte, la filosofía tuvo que renunciar a la idea del uno o absoluto y también a su exigencia de fundamentación última. Por otra parte, la filosofía cogió un interés que hasta entonces estaba reservado a la religión, por la salvación y la reconciliación, siendo tal vez el positivismo y el marxismo, quizás también, sí, sobre todo el marxismo, manifestaciones de aquella etapa. A partir de ahí, dice Habermas que la filosofía se caracteriza como crítica de la filosofía originaria, crítica de la concepción tradicional de la relación entre teoría y ciencia, crítica de la totalidad del conocimiento metafísico y de la interpretación religiosa del mundo. Y ese camino de crítica y de autocrítica plantea un problema. El problema es si no ha perdido su contenido. Por eso la pregunta que plantea el filósofo, ¿para qué aún filosofía? Tras el hundimiento de la filosofía sistemática, tras las ruinas de la conciencia religiosa, la pregunta que plantea el filósofo es esta: ¿para qué fin es necesario filosofar? Y Habermas afirma que la interpretación filosófica del mundo ha sido incapaz de eludir o de superar, mediante el consuelo o mediante la confianza, el fáctico sinsentido de la muerte contingente, del sufrimiento individual, de la pérdida de la propia felicidad y, en general, de la negatividad de los riesgos existenciales de la historia vital, tal y como lo logró la esperanza de salvación religiosa. ¿Acaso por eso, junto a la imagen del mundo construida por la ciencia, y a pesar de los embates de la filosofía contra la religión, la creencia religiosa subsiste en la conciencia de muchos seres humanos, a los que aquella imagen científica del mundo no les dice nada, y tampoco las solemnes diatribas de la filosofía contra la religión? Es todo por hoy. Muchas gracias.